Borda. Bueno, entonces ahorita vamos a revisar el tema de desórdenes de la pigmentación. En el libro de Arenas lo menciona como las famosas discromías, ¿no? Aclarar que cuando hablamos de estas enfermedades, especialmente de la célula del melanocito, ¿no? Si hay queratinocitos, esto córnea, esto basal, todo el show, pero lo interesante aquí es el melanocito, ¿no? Y vamos a revisar algunas cositas de aquí, ¿ok? Entonces, recordar un poquito, anatomía, fisiología, morfología, como gusten verlo, solo representa el 5% de células que se encuentran en la piel, ¿no? ¿Ok? Aclarando, ¿no? El nivel de la epidermis, ¿no? Salen de las células basales, ya sabemos, ¿ok? Bueno, de la capa basal, los melanocitos, 5%, y están dispersas en toda la epidermis. ¿Y cuándo aparecen? Pues cuando el queratinocito se expone a los rayos ultravioleta, ¿no? ¿Cómo funcionan los melanocitos? Ya la conocen bastante bien. Funciona como una especie de paraguas, protegen el melanocito. ¿Por qué? Porque dentro del melanocito, como es una célula dentro del núcleo hay DNA, ¿no? Entonces, tenemos que prevenir el daño a nivel celular, ¿no? Bueno, entonces eso es lo importante, ahorita se van a dar cuenta. Mientras más se pigmente un queratinocito, recuerden esto, la melanina lo produce el melanocito, ¿ok? Pero se guarda en algo que se conoce como melanosoma, ¿ok? Y el melanosoma empieza a liberar, porque es como el sistema de almacenamiento de la melanina, lo libera una vez que el queratinocito lo ocupe. Y mientras más pigmentado está un queratinocito, pues significa que está más bronceado, por así decirlo, ¿ok? Bueno, entonces recuerda también que es súper importante, esto siempre es pregunta de examen, cresta neural, ¿no? Viene de la cresta neural y recuerda que la cresta neural es parte del ectodermo, ¿no? Pero el ectodermo como se subdivide en tres capas diferentes, ¿no? Y bueno, se subdivide en cresta neural, etcétera, ¿no? Y este es el reservorio que les había comentado. Este es el melanocito, ¿ok? Ese es el melanocito y vean el melanocito cómo va a almacenarlo a través del melanosoma, ¿no? ¿Ok? Y esos son, y tenemos diferentes tipos de melanina, tenemos la eumelanina, tenemos la feomelanina, pero ahorita vamos a ir paso a paso, ¿ok? Entonces aquí tenemos la melanina guardado en el melanosoma, ¿ok? Bien, entonces también es importante saber que estas enfermedades, pues, hay diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Donde se afecta solo el melanosoma y hay veces enfermedades donde se afecta solo el melanocito, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta eso. Entonces, este es el núcleo celular, este es el núcleo del queratinocito, este es el queratinocito liberando la melanina y esa melanina funciona como una especie de paraguas. ¿Qué material genético? Pues el DNA. Ahora, doctor, pero a nosotros tenemos nuestra melanina, se produce por los melanocitos, tenemos melanosomas, todo bien, ¿no? O sea, no hay problema. Claro que esto es para proteger que nuestro cuerpo no desarrolle cáncer en la piel, ¿no? Cáncer vasocelular, cáncer escamoso, melanoma, ¿no? Ok. O sea, si hay puntos en donde nuestro material genético sí se daña, ¿ok? Pero nuestro propio cuerpo conserva unas enzimas que se le conoce como endonucleasas, por eso probablemente lo vieron cuando estaba en primer semestre o en segundo, no sé. Entonces, esas enzimas lo que hacen es básicamente cortar el DNA que está dañado y cuando lo corta, el ADN polimerasa se activa. ¿Me explico? Y la ADN polimerasa empieza a copiar, ¿no? Copiar, en este caso, material genético y lo reestructura, ¿no? Entonces, por ese lado no hay tanto problema, solo que sí hay una enfermedad en donde no se producen endonucleasas, ¿ok? Y se le conoce como serodermo pigmentoso. Creo que la primera vez que nos vimos se los había comentado, o la segunda vez, no recuerdo. Entonces, tenerlo en cuenta eso, por eso les había preguntado si vieron serodermo pigmentoso. Bueno, entonces aquí, con relación a la imagen de Ross, pues aquí explica que este es el melanocito, estos son los queratinocitos, y el queratinocito pues puede ser recubierto de la melanina que se libera por el melanocito, ¿no? Que está guardado en un melanosoma, ¿ok? Y como se pueden dar cuenta, rebota el rayo ultravioleta, ¿no? A través de la capa de melanina. Entonces, cosas importantes, pues tenemos un aminoácido, se llama tirosina, pero realmente la que nos interesa ahorita en este caso es la enzima, ¿no? Esta enzima que se le conoce como tirosinasa. Esta enzima es sumamente importante porque gracias a esa tirosinasa vamos a llegar a obtener la producción de melanina, ¿no? ¿Ok? Tenerlo en cuenta eso. Hay una enfermedad en donde no hay tirosinasa. ¿Saben qué enfermedad es? O saben qué patología no tiene tirosinasa o falla la tirosinasa, está defectuosa y no hay producción de Albinismo. melanina. ¿Ok? Porque, doctora, si te falta una enzima, ya debe ser congénito, ¿no? O sea, que lo adquirió durante el embarazo, ¿ok? En la parte genética, pues. Vitiligo es adquirido, pero, ¿sí? Claro que tú puedes tener predisposición genética para desarrollar vitiligo,
Por ejemplo, yo puedo tener vitiligo, ustedes pueden tener vitiligo, todos podemos tener vitiligo. Pero si no nacimos con el problema de albinismo, no lo vamos a desarrollar, ¿ok? Albinismo es congénito, ¿ok? Entonces, entenderlo aquí súper importante porque el día de su examen les pueden llegar a preguntar eso. ¿Qué enfermedad está defectuosa la tirosinasa o el gen de la producción de la tirosinasa, en este caso la enzima, ¿ok? Para producir melanina. Albinismo. Ahorita se van a dar cuenta. Hay 7 tipos de albinismo. Ahorita les explico un poquito más de eso, ¿ok? Por eso lo estoy enseñando como de lo más básico hasta lo más, la parte como más importante, la parte práctica clínica, ¿no? Melanina, ¿ok? Bueno, ¿qué otras cosas más? Aquí, este es el melanocito, vean aquí. Vean cómo tiene como sus especies de dendríticas, sus especies de dendritas, ¿ok? Y vean a través de microtúbulos, avanza, se suelta o se deposita la melanina, ¿ok? ¿En dónde? Pues en el queratinocito, ¿no? Entonces vamos a ver que una célula que esté pigmentada o hiperpigmentada, pues ahí hubo actividad, en este caso, melanocítica. Y eso también es muy importante, ¿ok? Bien. Bueno, y entonces con relación al color de la piel, tenemos 4 factores, ¿ok? Por lo cual el color de la piel puede ser, en este caso, pues con relación a los fenotipos de Fitzpatrick, ¿ok? Bueno, tenemos el factor genético, ¿ok? Las influencias ambientales, ¿ok? No es lo mismo crecer o desarrollarse en un país en donde hay una mayor cantidad de rayo ultravioleta a comparación de un lugar o un país donde hay menor cantidad de rayo ultravioleta, ¿no? Ok, entonces la eumelanina es la melanina que da el pigmento color café o color, en este caso, oscuro, ¿ok? Por lo general, ¿dónde predomina la eumelanina en nosotros? En cuero cabelludo, ¿ok? Bueno, en cabello sobre todo, más bien. Y la fibromelanina, pues predomina más con relación a donde haya mucho más color, como lo que se acerca al color amarillo o rojo, ¿ok? Labios, pezones, genitales, etcétera, ¿no? Entonces, recordar es que la eumelanina, la feomelanina, pues está en todo nuestro cuerpo, ¿no? Estos sí sirven muchísimo. Vean, por ejemplo, con relación al libro del doctor Arenas, por ejemplo, el tipo 1, con relación a los fenotipos, el tipo 1 dice, siempre se quema, nunca se broncea, ¿ok? El tipo 6, personas con pigmentación acentuada, ¿no? Es muy oscura, ¿no? Ok, entonces, como se pueden dar cuenta, ¿qué es lo importante de conocer esto? Que dependiendo en qué escala esté la persona, pues va a tener mucho más riesgo de desarrollar melanoma, ¿no? Cáncer de piel. Entonces, hasta ahorita, ¿ustedes cuál creen de los 6 fenotipos, cuál es el más frecuentemente que desarrolla, en este caso, melanoma o cáncer de Es piel? uno. Entre 1 y 2, ¿no? Claro. Entonces, pero eso sí se preguntaría. Eso sí es muy importante porque te van a preguntar, oye, ¿cuál es el fenotipo más frecuente que tiene a desarrollar o tiene tasa de incidencia alta con relación a desarrollo de cáncer de piel? Por eso es importante conocer esta tablita, ¿ok? Mientras más te expongas a los rayos ultravioleta, pues hay una tendencia a que hay una mucho mayor actividad de melanocitos junto a mayor producción, ¿no? ¿Ok? Entonces, una reexposición, pues, acelera que la piel se torne un poco más oscura, ¿no? ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta eso. Entonces, esa pregunta que les hice hace un momento, pues, no es como relevante realmente, pero, pues, es como capciosa, ¿no? Esto ya lo hemos visto hace un momento, melanina, quien lo produce el melanocito, los melanosomas, ¿ok? Melanina, protegiendo al núcleo del queratinocito. Y esto también lo vimos, ¿no? Ahora, vean por acá lo interesante con relación a los rayos ultravioleta, porque ahorita vamos a ver un rayo ultravioleta, ¿ok? Que son estos de acá, los beta, los rayos beta. Estos los vamos a usar como tratamiento para vitiligo. Vitiligo, una enfermedad dispigmentante, ¿ok? Donde no hay color en la piel. Vaya, ¿por qué vamos a darle los rayos ultravioleta? ¿Será que lo ocupamos para estimular el melanocito? Ok, va. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que nosotros, si nos queremos exponer a rayos ultravioleta o ocupamos terapia a través de fototerapia, ¿ok? Tratamiento a través de fototerapia, ocupamos de preferencia rayos ultravioleta tipo beta. ¿Por qué no alfa? Porque los alfa son más intensos, perforan la epidermis y cuando perforan la epidermis se llevan la capa basal y por lo tanto se llevan la dermis. Te explico, Doc. En la capa basal, que es la capa en donde se reproducen células, ¿ok? Esa es la capa que se encarga de hacer cicatrización. Entonces, si tú te desgastas la capa de reparación, básicamente lo que hacer es
generar mayor estrés oxidativo, ¿ok? Se mueren más células, ¿ok? En cambio, si el rayo beta, que no penetra la capa basal y solo se queda en epidermis, no va a matar tantas células como acá. ¿Me explico? Ok, Doc, pero qué tiene interesante eso. Porque si tú te encargas de utilizar rayos ultravioleta tipo beta o fracción beta, lo que tú vas a hacer es concentrar el rayo ultravioleta aquí en esta zona, en la epidermis, pero específicamente en la capa basal, en donde hay mayor cantidad de melanocitos. Por ejemplo, si los alfa, está bien, sí, sí lo pasan. Doctor, pero es que si tocan los melanocitos. Sí, los tocan, pero no le interesa los melanocitos. Los rayos alfa se llevan perforan todo, entonces no se concentran con los melanocitos. En cambio, quienes se concentran los melanocitos, así como lo dijo el doctor Anthony, en esta zona en donde se encuentra mayor cantidad de rayos beta es donde va a haber mucho mayor actividad con relación a los melanocitos. Entonces, así es, doctores. ¿El tratamiento qué es? ¿De qué se trata? El vitiligo. Hiperestimular el melanocito para que pigmente. ¿Me explico? Una persona que tiene una zona donde tiene una lesión hipopigmentante, una mácula hipopigmentosa, ¿qué le vamos a dar tratamiento? Se le puede dar fototerapia, ¿ok? De preferencia, ¿qué tipo de rayo ultravioleta? Tipo beta. Probablemente usted ha echado que los rayos ultravioleta son malos. Es que no, no todos los rayos ultravioleta son malos. Hay diferentes tipos de rayos ultravioleta. Entonces, ¿cuál es el menos malo? Todos son malos, pero ¿cuál es el menos malo? Los beta, ¿ok? Los de bueno. ¿Me entendieron o no? ¿O los confundí? ¿Ok? El melanoma no es el más frecuente en el mundo. Spoiler, ¿por qué creen que les hago tanto hincapié con el melanoma y no tanto sobre el vaso celular o el basal? ¿Por qué creen que el melanoma se habla más? O sea, ¿por qué nos interesa siempre hablar más de melanoma y por qué no del basal? Probablemente el día de hoy apenas se enteraron que el basal es el más frecuente en todo el mundo y probablemente pensaban que el melanoma era el más frecuente del mundo. No, el melanoma no es el más frecuente del mundo. El melanoma es el más maligno de todos. Por eso se habla más frecuente de eso. Porque hace metástasis el melanoma, ¿ok? Muy bien. Entonces eso es lo importante. Cuando hablamos de malignidad es porque hace metástasis. Bueno, y otros factores más, ¿no? ¿Ok? Escala de Breslow, de Clark, ¿lo vieron? Bien. Entonces, radiación a través de los rayos ultravioleta, ¿ok? Daño celular, daño al ADN, ¿ok? Apoptosis celular, activación de caspasas, procaspasas, apoptosis, ¿no? ¿Ok? Esto es con relación a los rayos ultravioleta, ¿ok? Daño a la membrana celular, eso ya lo conocen, eso no me interesa mucho. Ahora, vamos a hablar de una lesión que no es un cáncer, que es benigno, pero hace que la piel se hiperpigmente. O sea, ¿qué quiere decir? Que por exponerte mucho a los rayos ultravioleta, ya sé que la imagen no es de mejor calidad, la piel se hiperpigmenta, ¿ok? Pero son zonas pequeñas, o sea, esto es una mácula, ¿ok? Una mácula es una mancha. Puede haber una mancha hiperpigmentante y una mancha despigmentante. Esto es una mancha hiperpigmentante, ¿ok? De bordes mal definidos, ¿ok? Donde se encuentra en la mejilla, ¿ok? En la mejilla. ¿Eso en quién es más frecuente, autores? ¿En quién creen que será más frecuente? Y no es malo por tener manchas en la piel. En agricultores, personas que trabajan bajo el sol, ¿ok? ¿Quiénes? Pues albañiles, constructores, etcétera, ¿no? Entonces, cuando veamos una lesión, no es de asustarnos ver esto, ¿ok? Pero buscamos ciertas cositas de aquí en esta lesión, algo que se conoce como ABCD, ¿no? Que probablemente ya lo escucharon. Y le hacemos el ABCD, probablemente no cumpla con todos los criterios, ¿ok? Y aparte, ¿por qué? Porque es como color marroncito, ¿ok? No es un café oscuro, ¿ok? Entonces, esto nos asusten, esto no es cáncer, ¿ok? No necesariamente tiene que ser cáncer, ¿ok? ¿Eso qué es? Se llama léntigo solar, ¿ok? El léntigo solar es una lesión secundaria a la exposición de rayo ultravioleta prolongado, ¿ok? Y no necesariamente porque te expones mucho tiempo al sol te va a dar cáncer, pero el factor riesgo ahí está, ¿no? ¿Me explico? Ahora, doctor, ¿estas personas van a tener cáncer de piel? Sí, 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 siguen exponiéndose, sobre todo siguen exponiéndose en esta zona, ¿ok? Y sí, se sigue hiperpigmentando, ¿ok? Va. Frecuentemente es única, es una lesión nada más, no se encuentra en todo el cuerpo. La general es en mejillas, en cara o en brazo, antebrazo, ¿no? Porque usamos camisas cortas, ¿ok? ¿En quién es mucho más frecuente? Pues obviamente en fenotipos 1 2, ¿no? Quienes casi no se exponen mucho al sol, ¿ok? O sea, más bien, personas que tienen como piel, un tez un poco más blanco, por así decirlo, pues en esos más son más susceptibles a que se hiperpigmente, ¿no? ¿Por qué? Porque es una piel más clara, ¿ok? Y obviamente el melanocito, pues se va a reflejar muy rápidamente, ¿no? Ah, pues, ahí sí tuvo actividad, ahí sí hubo actividad melanocítica, ¿no? Ahí se entiende eso, ¿ok?
¿En quién es más frecuentes? Adultos, ¿ok? Adultos mayores, etcétera. ¿Ok? Eso se llama léntigo solar. Vean aquí, por ejemplo, esta es una lesión como es tipo ovalada, de bordes mal definidos, ¿ok? Probablemente 1 centímetro o menos de 1 centímetro, ¿dónde también? En la mejilla, ¿no? ¿Ok? Cerca del surco nasogeniano, ¿ok? Por debajo eh, de la región palpebral, ¿no? Bueno, ¿qué otras cositas como importantes acá? A veces son únicas y a veces vienen acompañadas a través de otras lesiones, ¿no? Pueden ser máculas más chiquititas. Bueno, recuerda que el término mácula es una lesión, es una mancha menos de 0.5 centímetros, ¿no? Entonces, puede que esté más grande, ¿ok? Pero ¿cómo lo podemos ver más de cerca? A través de un estudio que se le conoce como dermatoscopio, ¿no? Que se conecta al celular y listo, se puede observar, ¿no? Se pueden ver venitas, se pueden ver, bueno, sí, se pueden ver venitas, telangiectasias, etcétera, ¿no? Entonces, esto se le conoce como léntigo solar, ¿ok? Es asintomático, no dan síntomas, ¿ok? Y a veces se pueden depigmentar, o sea, con el tiempo, o sea, se puede pigmentar, pero es indefinido, ¿ok? Tenerlo en cuenta eso, ¿sí? ¿Qué otras cositas más importantes acá? Pues café claro o negro, como este está mucho más oscuro. Obviamente, ¿cuál te deberá asustar un poco más? ¿Este o este? Claro que esta lesión, ¿no? Pero a esta lesión es la que se sigue dándole como seguimiento, ¿no? Pero no necesariamente vas a convertir en melanoma, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Muy bien. Otro, vean aquí, lo han visto probablemente en viejitos, ¿ok? Estos son los lentillos solares. ¿En quiénes? Pues, por ejemplo, personas que trabajan en campo por mucho tiempo, ¿ok? Etcétera, ¿no? ¿Qué se recomienda a estos pacientes? Utilizar protector solar. Un protector solar que se le conoce P50. En todos sus protectores solares, con su sunscreen, van a ver algo que se conoce como P50. ¿Qué creen que significa ese P50? O sea, ¿por qué todos sus bloqueadores solares dicen P50? ¿Nunca les llama la atención? Bueno, entonces, de esto a esto, hay un diagnóstico diferencial, pero este diagnóstico diferencial es como más, lo pensamos en jóvenes o niños, ¿ok? Esta enfermedad se le conoce como xeroderma pigmentoso. Es una enfermedad, en este caso, hereditaria, ¿ok? Es autosómica recesiva, o sea, ¿qué quiere decir? Que papá, mamá portan los genes, pero ellos no presentan los síntomas o no se enfermaron, solo tienen el gen malo, ¿ok? Se juntan y el hijo obtiene esa enfermedad, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? El seroderma pigmentoso, ¿ok? Lo que falla o lo que pasa fisiopatológicamente es una falla en la reparación del DNA, ¿ok? Ustedes, ¿cuál creen que sea el factor que detone destrucción de DNA? Siempre el rayo ultravioleta. Y aparte que el sol es gratis para todo el mundo, el rayo ultravioleta, cuando lanza sus rayos alfa, penetra, en este caso, a todos los queratinocitos y justamente en piel, de hecho, si se dan cuenta, el órgano más grande de todo el cuerpo es la piel, ¿ok? Queratinocitos. Dentro del queratinocito que hay, material genético. Entonces, cuando se rompe el material genético, le falla una enzima, ¿ok? Que les había comentado, no está presente esa enzima y el DNA no se repara. Entonces, se pueden generar ciclos celulares defectuosos, ¿ok? Entonces generan células o queratinocitos raros, ¿ok? Raros y aparte de destrucción celular, ¿ok? Como no se repara la célula, se induce apoptosis. No me sirves, te induzco apoptosis, se mueren células, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿qué enzima le falta? Sobre todo una enzima que se conoce como endonucleasa, ¿no? Que es básicamente, vean, por ejemplo, esta imagen que están viendo aquí es el rayo ultravioleta. Este rayo ultravioleta va a lanzar su rayo ultravioleta, el sol va a lanzar su rayo ultravioleta, ¿ok? Es el queratinocito, recibe el daño y aquí se hace como un bultito, ¿ok? Un bultito del DNA, ¿ok? Ese DNA se tiene que reparar, va a estimular la señal, nuestro cuerpo lo realiza normalmente. ¿Ok? Vean, por ejemplo, ¿quién lo retira? Esa enzima se le conoce como endonucleasa, ¿ok? Y como retira el material genético, ese es el material genético que no sirve. Y siempre pasa cuando hay una síntesis de DNA, ¿ok? Pero acá, en este caso, cuando se expone el rayo ultravioleta, pues tú haces susceptible a que ocurra esto, ¿no? Es un mecanismo de protección, ¿ok? Y entonces, cuando se quita ese material genético que no ocupamos, esos nucleótidos, pues va a aparecer una enzima que se le conoce como DNA polimerasa, que ustedes lo conocen bien, que es básicamente, le empieza a pegar material genético, lo copia y lo pega, ¿ok? Pero todavía no está unido, entonces se activa una enzima que se llama ligasa, ¿no? Que es básicamente la que une los puentes de Okazaki y todo lo demás, ¿ok? Que llevando a la práctica, pues esto es como lo interesante, ¿no? Entonces, esta persona que desarrolló esta enfermedad es porque no puede repararse este material genético, ¿ok? Este DNA, ¿ok?
¿Por qué? Porque le falla, ¿ok? Esa enzima, esa endonucleasa que se necesita. ¿Para qué? Para retirar el material genético dañado expuesto al rayo ultravioleta, ¿ok? Entonces, los pacientes empiezan a presentar este tipo de manifestaciones súper chiquititos, ¿ok? Pacientes súper jóvenes, aproximadamente los primeros 3 años, como dice el doctor Arenas, ¿ok? Y vean aquí, úlceras corneales, úlceras en la piel se le empieza a quemar, empieza a presentar datos de eritema, ¿ok? Lesiones, en este caso, como especie de quemaduras, ¿ok? Y donde sea que se haya expuesto el rayo ultravioleta es donde va a aparecer las lesiones, ¿no? Entonces, estas personas son susceptibles a desarrollar cáncer de piel, ¿ok? Entonces, en la epidemiología, una de cada cuatro, en cada casi 1 millón de habitantes, o sea, es muchísimo, ¿ok? Y aproximadamente a los 8 años los pacientes ya desarrollan cáncer de piel, ¿no? O sea, una vez que se expuso el rayo ultravioleta, de aquí a 8 años desarrollas cáncer de piel, ¿no? Entonces es muy raro, es una enfermedad rara, ¿ok? Pero a tener en cuenta qué es lo que le pasa a este tipo de pacientes, ¿no? Calidad de vida. Entonces lo que le falla es esta enzima XPA, XPG o la enzima, en este caso específicamente la endonucleasa, ¿ok? Genera hipersensibilidad a los rayos ultravioleta, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces vean aquí estas lesiones como una especie de quemaduras, úlceras corneales, ¿ok? Mm, esto llama la atención. Este tipo de lesiones son las que tenemos que estudiar, ¿no? Vean aquí el borde elevado, ¿ok? Eh, Aparentemente tienen buenos bordes, pero están elevados, ¿ok? Siempre cuando ven una lesión y está elevada, o sea, como hace como un bultito, siempre es sugestivo a malignidad. Hay que estudiarlo. Esto de acá, esto de acá, esto de acá hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque estos pacientes desarrollan rápidamente melanoma, que el melanoma es el cáncer más maligno de piel, ¿no? Brazos, piernas, obviamente son zonas susceptibles a desarrollar eh, hiperpigmentaciones, ¿no? ¿Ok? Tiene diferentes fases, por ejemplo, la eritemo pigmentosa, la que se pone todo rojiza, luego se empieza a pigmentar, ¿ok? Hay edema facial, ¿ok? Aparecen vesículas y ampollas, ¿ok? Y posteriormente evoluciona a una fase donde se atrofia la piel y la última fase es donde la persona desarrolla cáncer de piel. Vean aquí, fotofobia, vean los ojitos. Foto con flash, lo evita, ¿no? Recuerden que la fotofobia es la sensibilidad a la luz